Buen día chicos, bienvenidos a su materia de orientación vocacional, semana 4. En esta semana vamos a ver lo que es la definición de inteligencia. Es la capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y de la experiencia. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lógica-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical. Vamos a tomar la definición de cada una de ellas o cuáles son las características de cada una de ellas. La inteligencia lingüístico-verbal es característica de grandes oradores, políticos, escritores, poetas o cantantes. Este tipo de personas poseen una habilidad especial para la lectura, el habla, la escritura y la escucha activa a sus interlocutores. La inteligencia lógica matemática la aplican matemáticos, economistas, ingenieros o científicos. Cuentan con una alta capacidad para el cálculo, la hipótesis, la abstracción o el razonamiento. Era la inteligencia que más se tenía en cuenta, junto con la lingüístico-verbal, para establecer los coeficientes intelectuales. La inteligencia espacial sobresale en arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, directores de cine o artistas. Estos pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, dibujar o crear imágenes mentales visuales. Y la inteligencia musical, presente especialmente en individuos con capacidades para crear o estudiar música. La tienen muy desarrollada músicos, cantantes, compositores, directores de orquesta o críticos musicales. También tenemos lo que es la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia naturalista y la inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia interpersonal, las personas que la presentan tienen facilidad para entender los sentimientos e intenciones de los demás. Incluso, aunque no lo muestren abiertamente, son personas que ayudan a los demás. Estos pueden ser los psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores o abogados. La inteligencia intrapersonal está relacionada con la capacidad de autoevaluación de los sentimientos y las metas vitales que las personas se plantean. Se presenta en los individuos más reflexivos, no se asocia con ninguna profesión, por lo que puede presentarse en varias diferentes. La inteligencia naturalista, esta es la última en ser reconocida y es la que poseen en gran medida aquellas personas capaces de ver las relaciones entre especies y grupos de objetos o individuos, aunque también perciban las diferencias o semejanzas entre ellos mismos. Se presenta en naturalistas, biólogos y botánicos. La inteligencia corporal sinestésica, los que la tienen desarrollada poseen un gran equilibrio, flexibilidad, coordinación, ojo, mano y rapidez. Se da en individuos que suelen encaminar sus pasos profesionales en empleos como el de ser actor, cirujano, modelo, deportista, bailarín, escultor, etc. También vamos a ver lo que es la definición de personalidad. Se puede definir como un patrón de rasgos cognitivos, emocionales y comportamentales que son persistentes a lo largo del tiempo. Tiene su origen en 3 tipos de factores: los biológicos básicos, la herencia y los maternos parentales. Una de las personas interesadas en investigar y describir los tipos de personalidad fue el psicólogo suizo Carl Jung, el cual popularizó los términos introversión y extroversión. Tipos de personalidades. Carl Jung describe 8 tipos de personalidades, los cuales son los siguientes. En el aspecto introvertido, son tímidos y se les dificulta estar acompañados. Aquí se manejan los de pensamiento introvertido. Le interesa más las ideas que los hechos, estar en su realidad interior ante las demás personas.
están más enfocados en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Se identifica con los pensamientos abstractos, las reflexiones y los desafíos teóricos como la filosofía. Un sentimental introvertido son las personas poco habladoras, pero a su vez pueden ser simpáticas y empáticas. Pueden también tener cierta facilidad para crear vínculos con un grupo pequeño de personas, aunque no demuestren su apego. Sensación introvertido. Están enfocados a los fenómenos subjetivos más que a los objetivos que ocurren a su alrededor, como el resto de las personas introvertidas. Pero la diferencia es que estos tipos de fenómenos están más relacionados con las impresiones sensoriales y sus sensaciones internas. Según el psicólogo Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía. Intuitivo introvertido. Son las personas muy soñadoras y fantasean acerca del futuro al punto de dejar de lado el presente. Se pueden reconocer por su carácter y actitud soñadora. En el tipo de personalidad, extrovertidos se caracterizan por la estimulación de lo que ocurre alrededor. Son sociales, les gusta estar acompañados y no se sienten incómodos con situaciones sociales desafiantes. Manejamos lo que es el pensamiento extrovertido. Crean explicaciones del mundo y lo que los rodea a partir de lo que ven a su alrededor, creándose reglas sobre la realidad. Ellos no suelen cambiar muy fácilmente su forma de ver las cosas y además intentarán imponer su visión a los demás. Un sentimental extrovertido son las personas muy empáticas y tienen una facilidad extrema para conectar con los demás, a la vez que disfrutan mucho de la compañía. Son muy buenos para las relaciones humanas, ya que cuentan con grandes habilidades sociales. Presentan baja inclinación a la reflexión y al pensamiento abstracto. Sensación extrovertido. En este tipo de personalidad se mezclan la búsqueda de las sensaciones tangibles con la vivencia, con el entorno y con los demás. Las personas con este tipo de personalidad se sienten muy bien estando en interacción con los demás y necesitan cambiar de estímulos de manera casi constante. Un intuitivo extrovertido son las personas que tienen este tipo de personalidad, tienen tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras con duración media a larga, queriendo siempre empezar de vuelta cuando una termina. Le gusta mucho viajar, transformarse, interactuar con el entorno y vivir todo tipo de aventuras. El interés en algo estará puesto hasta lo consiga. Es fiel a su intuición, tiene moral propia y no tiene mucha consideración por el bienestar de las personas que lo rodean. También veremos la definición de valores. Se puede definir como las cualidades específicas que los sujetos le confieren a un objeto o a sujetos. Y es a través de ellos que le podemos dar importancia o no a estos sujetos u objetos, pero también intervienen los sucesos y los acontecimientos. Los valores parten de la atribución de la percepción que tienen los sujetos sobre el mundo exterior en el cual desarrollan su actividad, los cuales posibilitan un ordenamiento según el grado de importancia. Los valores nos sirven de guía interpretativa en el devenir de lo cotidiano. Los valores son históricos. Su origen se relaciona con un contexto social y cultural determinado y este influye directamente en su concepción y formación. Podemos notar que las sociedades tienen valores diferentes sobre los cuales son los modos de actuar, de comportamiento morales, de convivencia. Tipos de valores. Valores personales son los que resultan indispensables a partir de los cuales las personas van guiándose en su vida cotidiana. Muchas veces provienen de la experiencia directa que tienen las personas y van acumulando.
Valores socioculturales son los que funcionan y son parte de la cultura de la sociedad determinada, más allá del núcleo duro general o dominante de la sociedad, los cuales pueden coincidir con los valores personales y de grupos sociales específicos. Se encuentran en constante roce con los valores. Valores materiales. Son depositados sobre los objetos y bienes que hacen que el ser humano pueda subsistir. Se puede decir que lo necesario para alimentarnos o para nuestra protección. Valores espirituales. Son los referidos a la actualidad que los seres humanos realizan, se basan en aspectos inmateriales y comprenden la importancia que le damos a las actividades que realizamos y valoramos como la expresión artística o religiosa. Los valores morales son las conductas que una determinada sociedad acepta y entiende que son indispensables para mantener el orden social. Estos recaen de forma social sobre cada uno de los ciudadanos, en particular exigiendo de forma táctica y práctica también su aceptación. Y en muchos casos, la sociedad dispone castigos a quien los inflige vía judicial o penal. Chicos, dudas o preguntas, ya saben que en el foro pueden hacerlas y estaré contestándoselas o retroalimentando en cada uno de sus trabajos la participación de cada uno de ustedes. Gracias.